El mensaje de hoy lo he titulado El síndrome del padre ausente. Hay varias características que describen este síndrome, pero solo me voy a enfocar en unas 4 o 5 de ellas. Y creo que esto nos va a ayudar mucho a entender lo que este síndrome encierra. Quiero dar inicio a este mensaje con algo maravilloso, una promesa muy hermosa en la palabra de Dios. Salmo 103, versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Es muy posible que alguno de los oyentes diga, bueno, yo no tuve esa clase de padre. Un padre compasivo, un padre paciente, un padre amoroso. Y quizás va a tener dificultad para relacionarse con este pasaje. Sin embargo, lo que sí quisiera subrayar es que Dios no ha cambiado. Y no podemos rebajar a Dios a los niveles emocionales o sentimentales que experimentamos los seres humanos, porque Él es Dios. Él nos entiende porque su Hijo Jesucristo vino a esta tierra, de eso no hay lugar a duda. Pero las emociones y sentimientos conflictivos, tóxicos, enfermizos y hasta un tanto oscuro que experimentamos los seres humanos, eso es parte de la experiencia humana nuestra, porque estamos bajo esa influencia de la llamada palabra pecado, que a algunos no les gusta, algunos no quieren ni escuchar de ella, y sin embargo esa es una realidad con la que tenemos que lidiar a diario. El síndrome del padre ausente tiene como una de sus características la indiferencia de un padre hacia el hijo o hacia la hija o hacia todos los integrantes de la familia. El padre ausente es aquel que llega a casa, duerme, come, pero no se integra, no se conecta con las vivencias de los hijos o de la esposa, de la familia en general. El padre manifiesta actitudes de indiferencia hacia sus planes, hacia las metas, los ideales, los anhelos del hijo, de la hija o de la esposa. El padre con esa indiferencia es el padre que básicamente le da la espalda a los integrantes de la familia. Él tiene su agenda propia y eso es todo lo que importa. La segunda característica del síndrome del padre ausente es que es un padre distanciado de la familia. Con frecuencia va a repetirles a los integrantes del hogar, yo les he puesto comida en la mesa. Yo les he comprado su ropa, yo estoy aquí para esto, pero no esperen de mí nada más. Ese es un padre distanciado de los demás integrantes de la familia. La tercera característica es una característica que no muchos lo reconocen y sin embargo es muy real en muchos contextos. Y es el padre distraído. Es el padre que está tan preocupado en otros temas, en otras actividades, en otras agendas, que se muestra distraído. No está atento, no está sobre los asuntos y temas que interesan a los integrantes del resto de la familia. Ese padre distraído es el que está pensando en otras cosas fuera del hogar, pero no está pensando, considerando
las urgencias, necesidades o crisis dentro del hogar. La otra característica que describe el síndrome del padre ausente es que con frecuencia hay padres que dan muestra de ser padres derrotados. Y esto es muy frecuente cuando un padre usa algunas expresiones peculiares, como por ejemplo, a mí no me interesa lo que tú crees, no me interesa lo que tú piensas, o simplemente repite que él no puede o él no quiere hacer algo por el hijo, por la hija o por la esposa. Un padre derrotado es aquel que puede tener una oportunidad buena de trabajo para superarse, pero no aplica, no va por ella porque se siente que no está capacitado y siempre está con la actitud de derrota en su mente, pero también en sus labios y aún en la forma como camina, dicen algunos estudiosos de estos temas. Hay padres que por la manera como caminan ya están gritándole al mundo que son padres derrotados. La siguiente característica del síndrome del padre ausente es la de aquel padre que vive una vida descarriada. Es un padre que no está enfocado en un camino de veracidad, un camino de bienestar, ni para él ni su hogar. Vive descarriado. Él puede estar descarriado, enfocado en algún vicio, en alguna otra amistad fuera del hogar que lo está sacando del camino. Y ese padre descarriado es no solamente él está yendo en ese camino, sino que tiene esa característica de que va a jalar o va a empujar a alguno de sus hijos en esa misma dirección. Si el padre fuma, el hijo seguramente va a fumar. Si el padre es alcohólico, el hijo seguramente será un alcohólico. Esas son las características básicas, esenciales de un padre que forma parte de ese síndrome del padre ausente, descarriado. Hay otra característica que forma parte del síndrome del padre ausente y es el padre desorientado. Un piloto necesita en todo momento, aún antes de elevarse, entender dónde está el norte, el este, el oeste, el sur. En el caso de un padre desorientado, es un padre que no conoce el norte, no sabe el rumbo hacia el norte. Y quizás no solamente en lo físico, en lo geográfico, pero en su propia vida no tiene un compás interior que le dé dirección hacia el norte, hacia una dirección correcta en su vida. Es un padre desorientado, en ocasiones va un poco para el este, en otras ocasiones al oeste, en otras ocasiones va al sur, en otras ocasiones va al norte, o en algún momento no sabe en qué dirección ir. Ese es un padre desorientado. Y lo lamentable de todo esto, que cada una de estas características que forman parte del síndrome del padre ausente, cada una de estas características tiene consecuencias muy fuertes, muy reales en los hijos y también en las esposas. Por eso es importante recordar que si el padre en esta tierra que tú tuviste, el papá que fue parte de tu experiencia, lamentablemente cayó bajo las garras de este síndrome del padre ausente, no olvidemos que tenemos a nuestro Padre Celestial. Y por eso el versículo de este mensaje dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿Sabes? Que el corazón de Dios no ha cambiado.
La mente de Dios no ha cambiado. El Espíritu de Dios no ha cambiado. Y Él ha tenido en esta tierra, ha bendecido a hombres como Abraham, que fueron hombres que tuvieron interés, se esmeraron, cuidaron, protegieron, hicieron todo lo que estaba a su alcance por su hijo, en el caso de Abraham, su hijo Isaac. En la historia bíblica encontramos historias maravillosas de hombres que se integraron en sus familias y lograron ver que éstas salieran adelante. Un caso maravilloso que, aunque no era el padre físicamente o biológicamente, era el tío, pero actuó como un padre, es el caso de Mardoqueo con Esther. Mardoqueo se esmeró en ver que le fuera bien a Esther. Y un padre realmente es aquel que quiere que sus hijos salgan bien. Él se esfuerza para que esos hijos avancen bien por la vida. Y Mardoqueo es un caso ejemplar de eso. Y así podemos ir a través de la Escritura encontrando diferentes hombres que fueron padres ejemplares. Por eso la Escritura compara y dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. No está hablando aquí del temor oscuro, el temor deprimente, el temor rebelde. No, aquí no habla de eso. La palabra temor aquí es una palabra que está íntimamente conectada con reverencia. Dios se compadece de aquellos que lo miran a Él y se acercan a Él y buscan a Él con reverencia. Así que si tu padre terrenal te falló, o sientes que tu padre en esta tierra no te cumplió, no olvides que tienes al Padre Celestial. Tú y yo tenemos a nuestro Padre Celestial que sí se va a compadecer. Él no nos va a tratar con indiferencia. Él no es un Padre distanciado de la familia. Él no es un Dios distraído. Él no es Padre con una actitud de derrota. Él no es un Padre descarriado. Él no es un Padre que ha perdido el norte. Todo lo contrario. Él es Dios todopoderoso que está más que dispuesto a mostrar, ¿sí?, a manifestar también, a dar testimonio con mucha razón, pero sobre todo a abrazarte. Si tu Padre terrenal no lo ha hecho, el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, tiene los brazos suficientemente amplios para abarcarnos a todos nosotros y darnos el abrazo que tanto necesitamos. Por eso, en Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te voy a fortalecer, te voy a ayudar y te voy a sostener. 3 promesas maravillosas. Es más, son 4. Estoy contigo, te voy a fortalecer, te voy a ayudar y te voy a sostener. Esa es la promesa que el Padre nos hace a nosotros. Y qué maravilloso ejemplo del Padre Celestial para todos los demás que somos padres en esta tierra. La tarea nuestra es de decirle a nuestros hijos: yo estoy contigo. En los momentos de prueba y dificultad, yo te voy a acompañar, yo te voy a sostener. No tengas miedo, tú dale para adelante, tú avanza. Y si algo sucede, yo te ayudo. Hay una historia
una experiencia que pasé hace años. Conocí a un médico neurocirujano, ya jubilado. Lo conocí en un templo mientras retocaba la pintura del bautisterio en la iglesia adventista de Tacubaya, en la Ciudad de México. Cuando entré al templo, él estaba retocando la pintura del bautisterio, me acerqué a conversar y pronto descubrí que él había pintado ese hermoso cuadro, esa hermosa pintura, hacía unos 35 años atrás. Y años después volvió a la iglesia, se dio cuenta que le hacía falta un retoque, se ofreció y lo estaba retocando. Como resultado de esa conversación me invitó a ir a su hogar, a su casa, en el Pedregal. Y recuerdo cuando entré en una mansión, una casa muy bonita, me invitó a pasar a la oficina, él quería que yo orase con él. Abrí la escritura, leí algunos pasajes, oramos, pero luego en la conversación él apuntó a todos los títulos que tenía en la pared. Había títulos de diferentes países europeos especialmente y de México. Pero algo que me llamó la atención es que él me dijo: mire, pastor, dediqué toda mi vida a la adquisición de esos títulos, pero si usted ha observado aquí en mi casa, no tengo hijos, no tengo nietos, no tengo esposa. Me descuidé, esa fue culpa mía. Y ahora, en esta edad que tengo, los años que pasé de ausencia delante de mis hijos, yo no vi cuando ellos iban y jugaban, yo no vi cuando ellos lloraron, yo no los llevé a la cama, yo no les leí una historia, yo no estaba ahí o no estuve ahí cuando mi esposa me necesitó. Yo siempre viajando, siempre estudiando, siempre mis cirugías. Pero ahora, estuve yo ausente de la vida de ellos en toda su infancia hasta su juventud. Y ahora, en mi vejez, ellos están ausentes de mi vida. Yo no los recrimino, pastor, a ellos no tienen la culpa. Mi esposa tampoco tiene la culpa, me decía el médico. Pero ¿sabe una cosa, pastor? Que yo lamento que no entendí la importancia que como padre y esposo debía haberle dado a mis hijos y a mi esposa. Ahora estoy ya mayor, solo. No puedo hablar con mi esposa, hace años que no lo hago. No va a levantar el teléfono. No puedo hablar con mis hijos, hace años que no me comunico con ellos, excepto con la más chica. Y sabe, yo extraño mucho el amor, su presencia. ¿Cómo quisiera escuchar el canto, el ruido de los nietos que corriesen aquí? Tengo espacio, tengo muchas recámaras, pero todas están vacías. Esta historia me recuerda que con frecuencia habrá padres y esposos que se van a dejar atrapar por el síndrome del padre ausente y no toman en cuenta que en el futuro eso puede dar vuelta y revertirse contra ellos. Por eso, qué bendición es saber lo que la Biblia nos dice en Isaías. Dios nos dice, como Padre Celestial, no temas, yo estoy contigo. Y esa es la gran promesa del Padre Celestial para todos nosotros, sus hijos. Yo recuerdo la primera vez que yo viajé solo en camión, tendría unos 9 años. Y qué terrible fue la sensación de que no iba a ir mi
o mi mamá. Y hubiese deseado que ahí estuviese mi padre y no estuvo. A veces ahora como adulto así me siento, a veces también me siento solo. Y debo volver a la palabra y recordar lo que Dios me dice a mí ahora como adulto. No temas, porque yo estoy contigo.